Bueno, desde varios puntos de vista, pero podemos sintetizarlo en tres. Uno, los problemas presupuestales del gobierno. Dos, desde el punto de vista del mercado laboral. Y tres, desde el bienestar y consumo de los hogares. Desde el punto de vista del gobierno, partieron de unos presupuestos de que la devaluación no iba a ser tan alta ni la caída del precio del petróleo, y tanto la devaluación y el precio del petróleo están correlacionados. Entonces hicieron unas proyecciones para este año totalmente sin fundamentos, y ese error han descubierto que el hueco fiscal es del orden entre 30 y 40 billones de pesos. Por tanto, el presupuesto que aprobó el Congreso y ratificó el presidente estaba errado, y lo que se ha hecho es tratar de corregir el presupuesto recortándole 6 billones de pesos. 6 es un ajuste muy pequeño sobre un hueco fiscal que está entre los 30 y 40 billones de pesos. ¿Cómo solucionar ese hueco? Eso va a implicar toda una reforma tributaria que va a golpear fundamentalmente las fundaciones en ánimo de lucro de los trabajadores, ya que al capital no se le quiere tocar en los impuestos. Dos, se piensa mayor endeudamiento, pero ya las calificadoras de riesgo le están bajando el puntaje a Colombia, y va a tener demasiados problemas. La adquisición de crédito va a ser muy costoso. Y lo otro es lo que hicieron, el ajuste fiscal, que va a afectar todos los sectores de gobierno, la educación, etcétera. Lo que se ve es que no tocan el gasto militar y de policía, que es absolutamente alto, y van a tratar de proteger algo lo que es el gasto en educación, pero también se va a ver afectado. Eso va a implicar obviamente una sociedad estadocéntrica, va a afectarlo bastante el desempeño de la economía. El segundo, el mercado laboral, es que ya están haciendo ajustes en producción, en la medida que se van acumulando inventarios, en que caen las exportaciones, en que no hay inversión ni extranjera ni nacional. Comienza a generar un alto crecimiento del desempleo, crecimiento de informalidad, y la noticia gruesa es que después de varios años de estar por debajo de un dígito, ayer se disparó el desempleo abierto a cerca del 12%. Ese 12% obviamente implica que estamos en una cifra que comienza a aproximarse a los 3 millones de desempleados, y ese 12% se suma a un 50% de su empleo. Lo que está generando mayor desempleo es la caída en las actividades de construcción, de comercio, que se van a ver afectadas más por toda la infraestructura que cubre el gobierno. Y la otra noticia es Bogotá, que fue la que mayor contribuyó al desempleo en Colombia. El 50% fue contribución del desempleo en Bogotá, que era una de las ciudades que había venido jalonando la actividad económica y la generación de empleo. Entonces, lo de Bogotá es absolutamente preocupante y uno de los síntomas más graves de la crisis económica. Y lo tercero tiene que ver con el bienestar, que es colofón de los dos anteriores. El hecho de que se precarice el empleo y el hecho de que haya menor gasto del Estado, que va a afectar todo lo que es el gasto de subsidios del Estado, está unido a una inflación galopante, donde lo que está golpeando más gravemente el tema de alimentos. La inflación el año pasado fue cercana al 11% en alimentos, y eso golpea a los estratos bajos y medios. Entonces, el panorama en estas tres variables de la crisis presupuestal del Estado, el deterioro en el mercado laboral y el golpe inflacionario que afecta la capacidad de compra de los hogares, te resume una crisis que, a su vez, un país que está atado a la dinámica del mundo, refleja también una crisis global del sistema mundo capitalista, donde se está reflejando en la recesión de China y en el menor crecimiento de la economía norteamericana, por no hablar de una Europa que no ha logrado salir de la crisis desde el año 2008. No, lo que planteo es eso, que el gobierno y el Estado en general, no solamente el gobierno, es de una irresponsabilidad absoluta, y uno miraría, es un autismo que, como hay un impacto político y en este momento Santos se le está jugando con el tema de las elecciones, etcétera, no hay un reconocimiento de la realidad por parte del gobierno. Entonces, el hecho de que el ministro de Hacienda
crea que toda la economía está blindada, de que el ministro de Trabajo vive en la estratosfera Garzón y diga que sí el problema del empleo es grave pero no catastrófico. No querer reconocer una realidad. En la medida que no se reconozca la realidad, se hagan malos diagnósticos, malas proyecciones, las políticas que se van a tomar van a ser absolutamente erradas. Entonces, se piensa la inflación, combatirla con alza en las tasas de interés. Entonces, aumentar las tasas de interés va a afectar la construcción, o sea, es una medida no contracíclica, sino procíclica de la crisis. El recorte, si no se hace un recorte que toque sensiblemente el gasto del gobierno, 6 billones no resuelve el déficit fiscal de 40 billones. Pensar que va a haber crédito extranjero barato, ya eso no existe. Y pensar que el petróleo se va a recuperar tampoco es pensar con el deseo. Entonces, malos diagnósticos, no reconocimiento de la realidad te lleva al mal diseño de políticas y es un manejo ideológico sobre una ciudadanía muchas veces mal informada, pero que la realidad obviamente va a atropellar la ciudadanía, unido a un problema energético que también va a tener un costo económico muy alto. Se sabe que los efectos del fenómeno del Niño y toda la corrupción que ha habido alrededor de las hidroeléctricas, eso va a frenar la actividad económica por lo menos de marzo a junio, 4 meses. Si va a haber racionamiento energético, va a afectar toda la actividad económica del país. Y eso unido a un problema que no ha logrado resolver este gobierno y es el problema de la corrupción, que se lleva el 30% de la inversión del Estado, se va vía corrupción, y lo vemos que ha tocado el fútbol, ha tocado el de la Corte Constitucional. Ahorita con la construcción de la refinería de Cartagena fueron 5.000 millones de dólares que se perdieron ahí. Entonces creo que la situación es de mal manejo económico, pero también de lo que es una economía estructuralmente inestable y dependiente. Bueno, aquí es importante distinguir en que los economistas ortodoxos no hablan de crisis, sino de ciclos económicos. O sea, simplemente hay una época de recesiva, hay un ajuste y nuevamente hay un proceso de recuperación que sería cíclico. Esa es una teoría. Lo otro es reconocer cuál es la magnitud de la crisis. Se habla que estamos es finalmente un proceso recesivo o estamos entrando a una crisis profunda. Yo creo que Colombia viene una recesión y va hacia la crisis. De hecho, la economía latinoamericana el año pasado decreció en menos 0,4%, provocado por la crisis, que ahí sí podemos hablar de una crisis abierta, que es la venezolana, que cayó en 5,7% la economía venezolana, y la brasilera cayó en 2,7%. Colombia alcanzó a crecer 2,5%. O sea que en el contexto de América Latina podemos decir que Colombia se mantiene un poco, no tan fuertemente la crisis como ha golpeado a otros países de América Latina, pero sí viene en una tendencia recesiva que con los indicadores ya del desempleo a un 12%, con un tema de un déficit fiscal del 3,6% del PIB, con un aumento en la deuda pública, sí presagia que hacia el 2017 la situación va a ser mucho más grave, además con un problema de la base energética y dependencia de importación alimentaria muy grave. Digamos, todo el conjunto de indicadores fundamentales, como se habla en economía, los indicadores básicos, fundamentales de inflación, o sea, una inflación creciente, un problema de desempleo creciendo, un déficit fiscal en aumento, deuda pública, todo esto está en conjunto para presagiar que por lo menos hasta el 2017 se va a tocar una crisis mucho más profunda.